la esencia de la adoración verdadera y aceptable a Dios. Los invito a abrir sus confesiones en el capítulo número 22 de nuestra confesión bautista que estamos estudiando, y estamos estudiando de la adoración religiosa y del día del reposo. Este es el segundo estudio que estamos haciendo, falta uno el otro domingo si Dios quiere, que va a ser del día del Señor el sábado. Ese es un estudio aparte, un sermón aparte, ¿sí? Así que vamos a empezar en este día. Voy a tratar de terminar, o sea, el punto 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, a grandes rasgos, por supuesto, ¿eh? Vivimos en una época donde cuando decimos que van a adorar al Señor, ustedes la palabra adorar, la mayoría la asocian con vamos a cantar y alabar al Señor con nuestros labios, con nuestro espíritu. Eso es lo que se conoce por adorar. Ahora muchas veces cuando ustedes van a escuchar, solamente es un ritmo pegadizo, movedizo, carente de teología para edificar, y vemos que muchas veces en esos servicios lo que regula el servicio de la adoración pública, o como nosotros como iglesia, como comunidad nos juntamos, lo que regula son los cánticos y la música para ellos, pero no es así. Lo que debe regular el principio de adoración pública es su santa palabra, porque es vamos a decir, de acá, del centro, vamos a ver dónde surge la palabra de Dios para la edificación de nuestras mentes, nuestra conciencia. Desde el púlpito, no es que la música. Hoy vamos a ver, que ya estuvimos viendo el otro domingo que asenté las bases, que hoy han desplazado el púlpito por música pegadiza, y eso a veces dura 2 horas. Y hay sermones que los más aceptables, que vamos a decir sana doctrina, por ahí duran 30 minutos. A lo sumo, para que pueda aguantar una mente, no se pueden pasar de los 45 minutos, sino según las leyes de la homilítica, el pastor debe respetar eso, porque si no la persona ya no puede soportar más de eso. Ahora pueden soportar ritmos pegadizos, conciertos ahí durante horas quizás, y haciendo eso. ¿Por qué? Porque eso le gusta a la carne, le gusta a las personas que no son regeneradas, pero no le gusta, vamos a decir, lo que es la palabra de Dios, que renueva nuestro entendimiento. Y muchas de esas personas les gusta esa clase de adoración que exalta un poco las emociones, los sentimientos y la carne. Entonces vivimos en una época así. Vamos a ver en el día de hoy, entonces, cuál es la adoración que de verdad Dios ordena. Y en esta ocasión le he decidido poner al título de sermón la esencia de la adoración verdadera y aceptable a Dios. ¿Por qué le he puesto la esencia de la adoración verdadera y aceptable a Dios? Si ustedes no tienen idea qué es la palabra esencia, ¿por qué le puse la esencia? Bueno, porque la esencia es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser, a una cosa, sin las cuales no sería lo que es. Ahora lo paso por ahí. Entonces, a ver si pueden entender lo que quise decir. ¿Por qué le puse la esencia de la adoración verdadera y aceptable a Dios? Porque la esencia es un conjunto de características. ¿Qué quiero decir conjunto? Bueno, ahora se van a dar cuenta. La oración, la lectura de la palabra, cántico íntimo, espiritual, la predicación de la palabra, todo eso es un conjunto de características que son permanentes acá, por lo menos acá. Invariables, yo no las varío nunca. No digo, hoy se me ocurrió porque no viene gente, ¿qué tal si le...? No. Son permanentes, son invariables, y esto determinan lo que es el servicio de adoración pública.
y sin las cuales no sería sin las cuales no sería la adoración que Dios demanda. Por eso le decidí poner eso. Entonces, con esa pequeña definición van a entender un poco por qué puse el título, y esto es lo que Dios, vamos a decir, es lo que Él demanda. Vamos a empezar con el punto número 2 para apurarme, y dice así: la adoración religiosa de atribuirse a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solemnemente, y no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente a Cristo. Bueno, esto es una defensa y una apología hacia, yo cuando digo Roma, a veces lo digo para no estar diciendo las iglesias católicas, apostólicas, romanas, que es largo. Entonces cuando digo Roma, en este sermón otro siempre lo voy a aclarar: iglesia católica, apostólica, romana, ¿sí? Entonces, Roma, esto es una defensa hacia Roma. ¿Por qué? Porque Roma, en la adoración religiosa, vamos a decir, tributa, vamos a decir, sus oraciones, vamos a decir, a los ángeles. Entonces, la adoración religiosa de atribuirse a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Trinidad. Hoy vemos mucha gente que solo Jesús, nada más, a la adoración solo a Jesús. Los cultos más contemporáneos ustedes los pueden llegar a ver como le dan mucho énfasis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ven el Espíritu Santo, aquello y todo el Espíritu Santo. Pero la adoración verdadera es al Padre por medio de un mediador, que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender las Escrituras, ilumina nuestras mentes, nos ayuda cómo debemos orar porque no sabemos cómo orar, trabaja en nosotros por medio de las Escrituras en la santificación. Entonces la adoración siempre es al Padre, va dirigida al Padre. Nosotros no oramos al Hijo por medio del Padre, no. Hay un orden que es al Padre por medio, por eso Cristo dijo: así debes orar, Padre nuestro que estás, y Él oraba al Padre. Entonces, Él nos ha dejado ya cómo tiene que ser esta adoración. ¿Parece básico para usted? Bueno, lo invito a que vaya a muchos lugares y van a ver cómo están adorando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino para glorificar y exaltar el nombre de Cristo, formar al Cristo. Y hoy, fíjense, pareciera como que son cosas básicas. Lamentablemente en el día de hoy no se hace así. Entonces, es por medio del Señor Jesucristo que vamos al Padre, guiado por el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ningún mediador como ángeles. Vemos que en muchos lugares, vamos a decir, se tiene un mediador, o algunos, vamos a decir, obran a la Virgen María. Por eso digo que es un golpe a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque ellos tienen a la Virgen María, tienen otros santos, tienen ángeles, y le rinde, vamos a decir, cierto grado de adoración religiosa a ellos. Entonces, pero, y ellos lo que hacen, siempre invocan, si tengo una necesidad para orale a este. Y es como que tuvieran cada uno, pareciera que estuviera, salir pronto. No es así, nosotros tenemos solo mediador, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Padre sino por el Señor Jesucristo. Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es por medio del Señor Jesucristo. En Hechos 4, versículo 14 dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces es por medio del Señor Jesucristo nada más que nosotros podemos llegar al Padre. Tanto cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez, pues como hijos. Entonces nosotros siempre tenemos un mediador, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo intercede por nosotros. No es como los santos, la Virgen María, que ella dice que intercede. Dice, no sé si ha escuchado usted que dice, ruega por nosotros. Dice Virgen María, algo así, se ruega por nosotros. Le oran así a la María, que ruega. ¿Cómo va a rogar si Hebreos 7:25 dice que el Señor Jesucristo, que intercede, es el sacerdote que intercede continuamente por nosotros? Entonces, si usted no entiende, eso es contrario a la Biblia, de lo que está diciendo. Ninguno de esos puede salvarlo. La misma
Y nosotros que no estamos en contra de María, nosotros creemos en María, pero no creemos que es una mediadora. Incluso cuando María estaba ahí dijo, óiganle a él, o obedezcan lo que él dice en esa fiesta. Entonces lo llevó a él. Entonces es por medio de Jesucristo. No hay retrato, no hay ninguna imagen, ningún yeso de santo, ningún mártir que se canonizó. Y entonces por eso no es así. Ustedes pueden estudiar las doctrinas del Concilio de Trento de Roma y se darán cuenta de todo lo que ellos tienen. Entonces, muchas veces en Roma, para decir los católicos apostólicos romanos, para sacarte esta defensa que tenemos nosotros que hacemos con la Biblia, de lo que ellos, vamos a decir, eso es idolatría lo que hacen ellos. Ahora ellos distinguen, cuando se hacen estas cosas a la Virgen María, a los santos, ellos dicen, bueno, esto hay una diferencia, nosotros le decimos latría, o sea, una adoración que es religiosa, pero no es tan elevada, vamos a decir, como para hacerla vamos a decir, a Dios. La latría, perdón, me estaba desviando, me estaba equivocando. La latría es la adoración. Me cuesta cuando tengo que definir las doctrinas así falsas porque uno tiene que acordarse de todos los conceptos que ellos inventan, ¿no? Pero la latría es la adoración religiosa, que es ellos dicen una adoración elevada a Dios solamente. Y ellos, acá viene lo que ellos dicen. La dulía, que es parecida. De la dulía es una adoración religiosa pero inferior. Y estos tienen grados inferiores a ángeles santos, que tienen ciertos rangos. Entonces, la latría es a Dios y la dulía es a los santos. Amós, esa clase de palabras, esas cosas inventadas son doctrinas de hombre. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que solamente por medio del Señor Jesucristo. Y debemos adorar al Padre por medio del Señor Jesucristo, y por el Espíritu Santo. Entonces hay que entender todas estas cosas que ellos han inventado, y han canonizado santo. El Señor Jesucristo dijo muy claro, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10, que estaba citando, creo que el Shema, que es de Deuteronomio 6:13. Entonces, solamente al Dios verdadero, y como Él manda, como estuvimos viendo el domingo pasado, no como lo que a mí se me puede llegar a ocurrir, no es así, es lo que solamente Él mandó, y de la forma que Él mandó podemos glorificarlo, no hay otra cosa. Entonces, solamente es por medio de lo que Él ha dicho. El Señor Jesucristo, vemos, incluso las Escrituras prohíbe, nos muestra en la Biblia explícitamente de que no debemos adorar a los hombres, no debemos adorar a los ángeles. No me da tiempo de ir, pero podemos ver a Pablo cuando quisieron adorarlo a él, y dijo, no, a mí no me adoren, yo como ustedes. Creo que Juan, cuando estaba en el cielo, se quiso adorar ante los ángeles y dijo, no te adores, no te postres ante mí, que soy como tú, le dijo a Juan cuando estaba en esa visión. Entonces la Biblia prohíbe rotundamente eso, incluso hacer imágenes. Ya vimos nosotros el primer mandamiento, no te harás imagen. Ellos tienen imágenes de cosas del Señor Jesucristo que dice. Entonces el segundo mandamiento también hemos visto que no hacer imágenes que representen al Señor o a Dios que esté en los cielos, en la tierra. Entonces ellos lo que hacen transversa, vamos a decir, lo que es la adoración. Porque la confesión ataca a Roma, acá, o sea, hace una defensa. Pero en el día de hoy vemos otras personas que también, no solo eso, tenemos que ver que también ellos, ustedes si ven, lo que hacen ellos es, a veces hacen adoraciones a los santos, o sea, no solo a los santos, ellos hacen adoraciones o oran a los muertos. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando yo era chico, iba a una parroquia que golpeaban los sábados la campanita y se hacía misa por los muertos, me acuerdo, en esa época. Y vamos a hacer una misa por la abuelita que murió no sé cuándo. Y sí, por la abuelita que... ¿Por qué? Porque ellos muchas veces creen que esa doctrina viene del purgatorio. Creen que están en un lugar pagando, entonces hay que orar para que no sufran tanto y de ahí van a ser soltados. Cosa que la Biblia nunca manda, ni ordena, ni Dios lo ha dicho.
Solamente por medio de Jesucristo, 1 Timoteo 2:5. Entonces hay que entender que nuestra confesión es histórica, en el sentido que estaba hablando en esa época de la reforma contra Roma. Entonces hay que tener cuidado cuando ellos hablan de esta distinción entre la latría y la doulía, o que dicen eso, cosas que han inventado, ¿no? Entonces debemos cuidarnos mucho cuando ellos empiezan a inventar estas cosas que el Señor no ha mandado ni ha ordenado. Yo tengo un diccionario que se llama términos teológicos, y cuando nosotros vemos la definición de la palabra adoración, escuche lo que dice. Vivimos en una época, como dije, donde la adoración para ellos, ¿qué le viene a la mente a usted? ¿No le viene esto? Que hacen así, vamos a adorar al Señor. Eso es adoración, y no me estoy burlando. Sinceramente ellos creen que eso es adoración. Diccionario teológico, vamos a decir de términos teológicos, dice adoración, acto de rendir culto y alabar a Dios. Esto es, atribuyendo valía a Dios como el que merece homenaje, servicio. La iglesia debe ser una comunidad de adoración. 1 Pedro 2:5, ¿no? Expresa su adoración congregacional, escuche, y públicamente, litúrgicamente, y acá viene. ¿Cómo es la adoración? Por medio de la oración, los salmos, himnos y cánticos espirituales, por medio de la lectura y exposición de las escrituras, por medio de las ordenanzas, los sacramentos y por medio de una vida individual y congregacional de santidad y servicio. En verdad. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es la adoración. Cuando ustedes escuchan vamos a adorar, y significa que van a cantar vamos a decir, unas canciones hacia Dios. Eso no es adorar. Eso podría decir forma parte de la adoración, pero no es eso. Cuando se hace eso, vamos a ver que se saca lo que es. ¿Por qué hace eso? Porque sabemos que a Satanás está muy interesado en desplazar la palabra de Dios, con que Dios os dijo. Entonces lo que quiere hacer es que se desplace y empieza a poner lo que es eso. Y eso empieza a ocupar el lugar, vamos a decir, de las iglesias. Entonces hay que tener cuidado con esto. Dios ha instituido una de las que ha instituido el Señor de la adoración es la oración. La oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no ningún ángel, ni nada, ni ninguna Virgen María, ni santos, nada, ninguna criatura que haya creado. ¿Por qué? Porque después de la caída, la única forma nosotros que tenemos ahora como cristianos es para poder ir al Padre y es por medio de un mediador que es el Señor Jesucristo. Podemos entrar con una conciencia tranquila y limpia, no por nuestros méritos, sino por nosotros orando. Yo me acuerdo que creo que esta semana se viene un devocional de Spurgeon, y Spurgeon él estaba orando y dice: yo estoy en contra que se hable cuando están orando. Pero una persona estaba así como, y no podía orar, se veía que estaba como trabado. Y entonces un hermano del fondo dijo algo así: exhorte la sangre de Cristo, hermano. Exhorte la sangre de Cristo, hermano. Y Spurgeon decía: aunque yo estoy en contra de que estén hablando en ese momento, este hombre dijo una gran verdad. Exhorta la sangre de Cristo. Usted cuando va a orar, no tiemble en sus rodillas porque se acuerda de sus pecados y las cosas que ha hecho. Usted vaya y sinceramente reclame esa sangre que Dios le ha provisto para la provisión de sus pecados, porque tanto usted como yo y todos pecamos. Vaya y confíe en la sangre. Vengo, Señor, en esa sangre que me limpia y me purifica de los pecados. Porque el Evangelio es para todos los días, no es para cuando usted creyó. Usted esa sangre continuamente, si alguno peca, abogado tenemos. Entonces, esa sangre, cuando va a orar, confíen que esa sangre le va a seguir limpiando de todavía todo eso que queda. Porque usted, tanto como yo como los demás, a veces el pecado vence, gana pequeñas batallas. Pero nosotros vamos, Señor, y vamos confiando en esa sangre, en ese sacrificio, para que aprendamos que no hay nada bueno dentro de nosotros fuera de Cristo. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Entonces, la oración es un elemento de gracia que tenemos. Cuando usted ora,
como decían los puritanos, usted entra a la presencia, imagínense, entrar a la presencia misma de Dios. ¿Sabe que en la antigüedad morían cuando entraban al lugar santísimo? Literalmente morían, no podían entrar. Usted en la oración, si usted tomara conciencia, usted va a la presencia misma de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y tiene un mediador que es Cristo, que a Él te puede parar y orar, y el Espíritu Santo incluso nuestras oraciones que están contaminadas con pecado, Él las lleva hacia el Padre. Entonces, pero tenemos un mediador, acá no hay nada que puedan estar orando por nosotros, entonces es un elemento que Dios ha prescrito en la palabra que vemos en la Biblia. ¿Para qué? Para la adoración. Cuando nosotros iniciamos acá, siempre estamos orando, cuando termino estamos orando. Entonces, yo no me vengo acá y confío en mis fuerzas. Entonces debo pedir la oración, su gracia, que esté el Espíritu Santo ayudándome. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés intercedió por el pueblo, una notificación del Señor Jesucristo, que lo que iba a hacer Cristo. Jesucristo orando en la oración sacerdotal, porque Él es el que ora al Padre por medio de nosotros. Entonces es un elemento que lo tenemos nosotros en nuestra vida diariamente y constantemente, no solo en nuestras vidas, sino también en el servicio de adoración pública, la que estamos viendo, y religiosa. Porque es por medio de Él que tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces, por medio de qué? Por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Eso dice Efesios 2, versículo 18. Y solamente que por medio de Él podemos ir y dar acciones de gracia al Padre, como dice Colosenses 3, 17. Es por medio de la expiación y la intercesión que Cristo hizo que podemos ir al Padre. ¿Qué está diciendo con esto? Ya lo sé, pero lamentablemente muchos tienen mediadores así como para ir. Ahí no es así. Otros le oran. Yo creo, mire, hay un libro, no sé si decirlo o no, pero sí, lo voy a decir. Hay un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo. Yo lo digo porque lo he leído. Lo he leído del principio hasta el final. Y ese libro está centrado en el ministerio del Espíritu Santo. Es más, el libro le ora al Espíritu Santo. Ese libro se levanta y habla con el Espíritu Santo. No sé qué Espíritu Santo será, porque ellos tienen otra. No es así. Y usted dirá, pero uy, esto está sucediendo, sí, esto está sucediendo. No es así, es al Padre, por medio del Hijo, y el Espíritu Santo. Escuche, dice Romanos 8:26 que orar no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. Él nos ayuda a orar, guiado por medio de las Escrituras, pero vamos al Padre. No vamos al Espíritu Santo. Entonces hay que tener en cuenta, porque Satanás tiene muchos artilugios para que su oración no llegue ni siquiera ahí al techo, porque Dios no lo mandó así. Usted tendrá la buena intención que le enseñaron así, pero Dios dice no es así. Yo dejé más revelado como tiene que ser. Entonces es importante que podamos entender esto. Pablo dice así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todo, especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces Dios nos manda a orar por medio del Señor Jesucristo y al Padre, no teniendo ningún mediador. Vamos a ir al punto, a ver si tengo algo más que decir, antes de pasar al punto número 3. Sí, ahora tengo un momento. Lo voy a decir ahora por si me olvido. Lamentablemente, como dije, el romanista a veces tiene ora o hace, no sé si lo han visto, pero hacen misas para muertos. Y eso está prohibido. Cuando Saúl quiso orar, por un muerto o por Samuel, ¿se acuerda que que era hechicera o bruja? Eso estaba prohibido. Dios lo había prohibido en el Antiguo Testamento. Eso no se hace. Hay otra parte, creo que no me acuerdo, creo que es David, cuando estaba orando por el hijo que había tenido con la señora Betsabé, no me acuerdo, que la había visto desnuda, nace un hijo. El relato es esto que quiero poner en sus mentes. El hijo muere. ¿Y qué hizo David? Dejó de orar. No oró por un chico muerto. Ya estaba muerto. Dice, ya murió, después voy yo dónde está él. Entonces, ¿qué sucede? Se acabó la oración. No voy a orar por un muerto, ahora Señor, por lo que están allá en el purgatorio, voy a orar para que... No, después de la muerte ya está, No hay, por eso lo tiene que predicar usted cuando están vivos.
Ahora, mire, no me acuerdo que puritano le dijo uno al otro, ¿tú oras por los muertos? Recién me la acordé. ¿Tú oras por los muertos? No me acuerdo si era Spurgeon o uno de esos. Dijo, ¿tú oras por los muertos? Claro que sí, dijo. ¿Cómo? Sí. Y escuche, por los muertos espirituales, muertos en delito y pecado, dijo. Me pareció genial esa respuesta que dio, de verdad. Sí, oramos por los que están muertos en delito y pecado, amado, por esa clase de muertos, pero no por los que ya murieron físicamente, porque ya si no estaban en Cristo, fueron a esperar el juicio eterno, ¿no? Entonces, debemos entender bien esto porque Satanás es muy astuto, tiene muchas artimañas para eso. No tenemos que tener contacto con ningún muerto. En Deuteronomio 18, versículo 10 al 12, lo prohíbe el Señor. Y es por medio del Señor Jesucristo, acuérdense. Vamos, dice, con absoluta confianza, dice Hebreos 4:16, acercándonos al trono de la gracia, para poder recibir misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. ¿Pero por medio de quién? Dice Hebreos 7:25, más adelante, por el cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25, se acercan a Dios por medio de Él, solamente por medio de Él, que Él es el mediador. No podemos ir, nadie puede ir al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. No hay otro mediador. Vamos al punto número 3. Dice así. Siendo la adoración con acción de gracia una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe y amor. Perseverancia cuando se hace uno con nosotros en una lengua conocida. Bueno, ya casi lo dije todo en esa parte, ¿no? Pero en esta parte, voy a hablar la última parte, dice, y cuando se hace con otros en una lengua conocida. Bueno, en una lengua conocida, dice la confesión, voy a aclarar dos cosas. Cuando uno está orando, no puede estar hablando, no sé, en portugués, en arameo, en alemán, en ruso, en chino, entonces, en un lenguaje que sea conocido, eso es entendible. Pero lo que quiero hablar es que vivimos una época carismática, acá dice con una lengua conocida. Cuando usted entra en un lugar, incluso en la iglesia de Corinto estaba pasando esto, ellos estaban hablando de lengua, la palabra es glosa, es un idioma que entendible. Pero hoy, cuando usted va en un lugar, usted escucha ahí cosas como Rama, Kama, Ukra, Rabasanga, y cosas así, y Soto, no sé qué, y cosas así, que eso no es lengua, eso es como un jeringoso. Entonces, dice, cuando uno ore, hable una lengua conocida. ¿Por qué? Dice Pablo en Corintio. Porque no, en el 1 de Corintio habla, creo que en el capítulo 14, hablando de los dones espirituales, dice, no sea que alguno entre y dice, estás locos vosotros, cuando escuchen hacer esas cosas. Pero, si alguno entra y está profetizando, o sea, profetizando, predicando la palabra, entonces esa persona pueda alabar a Dios, porque cuando escucha la palabra de Dios, escucha sus atributos, la santidad, ve su propio pecado, pueda alabar a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho. Ahora si entra y están haciendo todos esos griteríos que ustedes ven que están llorando y están en un trance de shock paranoico, no sé qué, están ahí, ¿qué creen? Yo he escuchado muchas veces, digo de la verdad, muchas personas dicen que están locos. Pero claro, yo los entiendo a ellos. Ellos dicen, porque vos no tenés el espíritu, no recibiste la segunda unción. No es así. La forma de adorar a Dios es un lenguaje entendible. Podría hablar mucho de esto porque conozco mucho de este tema. Dice, no, porque es una oración en lenguas angelicales, para que no entienda Satanás. Amados, ¿qué cree que es Satanás? Dígame. Es un ángel caído. ¿Usted cree que no va a entender? Él entiende todos los idiomas. Dice que
Andaba, ¿de dónde viene? Le dice cuando fue a Job, de rodear el mundo. ¿Usted cree que no conoce chino, que usted va a hablar en un lenguaje que no le va a entender? Él se sabe todos los lenguajes que usted ni siquiera habrá escuchado, capaz. Tiene más años que usted. Entonces, sabe todo. No es así. Podríamos hablar mucho de esto, pero nosotros debemos orar en en un lenguaje que sea entendido. Entonces esa es la oración. Nuestro catecismo de Charles Spurgeon, o el catecismo también de, creo que es el catecismo de Benjamin Keach, también otro, dice así, en la pregunta 109, ¿qué es la oración? La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios por las cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo, con una confesión de nuestros pecados y el reconocimiento y agradecimiento de su misericordia. Es un resumen del catecismo de Charles Spurgeon y de Benjamin Keach, en la pregunta número 109. Entonces, muchas veces yo he escuchado, pedilo en el nombre de Cristo. Dios te va a conceder las cosas de tu corazón. No es así. Si usted lee el Salmo, si usted se deleita en Dios, y si usted tiene un corazón conforme al de Dios, se va a deleitar en las cosas de Dios. Usted no está pidiendo cosas que son contrarias a su voluntad. No sé si me entiende. Entonces, a veces utilizan como el nombre de Jesús o la sangre de Cristo como un amuleto, ahí para obtener deseos de sus concupiscencias malas, para pedir esto que Dios te dice, que en el nombre de Cristo la promesa, reclamala. No es así, no podemos. Sí podemos ir quizá a pedir con un corazón sincero que se haga su voluntad, y hay promesas que hablan, o sea, que Dios sí ha prometido. Ejemplo, a mí me gusta la promesa que Dios ha dicho que va a formar más en Cristo en mí. Y eso a mí me gusta mucho. Siempre voy, oro y digo, Señor, sigue formando Cristo en mí, Señor. Y pido de eso. O sea, ¿por qué? Pido porque se siga viniendo su reino, que se siga predicando la sana doctrina. Un cristiano verdadero no está pidiendo cosas del mundo. No sé si puede llegar a entender. Y esas cosas Dios no las va a conceder siempre. Nunca nos ha hecho faltar nada. Entonces, la oración forma una parte, o sea, también del culto, aunque después va a empezar a definir esto, esta parte está separada, pero la oración forma parte de la adoración verdadera. Ahora, para que una oración sea aceptable a Dios, ¿cómo puede ser? Dice para que pueda ser aceptable esta oración, déme un segundo porque creo que me estoy adelantando. No, voy a ir por parte. Voy a ir por no, sí, acá. Para que sea una oración aceptable, escuche, voy a ir apurándome. ¿Cómo puedo saber cuando una oración es aceptable? Bueno, usted tiene que estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Yo no puedo estar pidiendo, si quiere puede anotar Mateo 6:10 o 1 Juan 5:14. Que yo voy a leer 1 Juan 5:14. Rápido porque es un texto crucial, pero 5:14 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Hoy vemos que piden y reclaman cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, son conforme a la voluntad de su carne, de que ellos quieren obtener. Escuche, el Señor Jesucristo, el Padre, no es Santa Claus, Él no es Papá Noel, que yo le chasqueo así y le decreto algo y Él lo va a hacer realidad. Usted no es ningún pequeño Cristo para estar haciendo cosas así. Eso es una irreverencia, es una falta de respeto hacia Dios. No va uno imagínense al Señor Jesucristo orando, intercediendo, llorando y clamando, y diciendo si es tu voluntad, Padre. ¿Usted cree que usted al hacer eso como se ve hoy, eso sabe qué es? Esos son hijos de Satanás. De verdad, no lo dude cuando vea eso. Un verdadero cristiano va y ora con un corazón sincero, se quebranta ante Él pidiendo perdón por sus pecados, por las cosas que ha hecho, da acciones de gracia por las cosas. Y bueno, pero no es así como vemos en el día de hoy. La oración debe ser siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Y orar en el nombre del Señor Jesucristo, escuche, no es esto.
no es como una fórmula mágica que usted tiene para obtener cosas. No es así, Jesucristo no es Aladín. Yo ese cosito que le hacía así y salía como un genio y yo, concédeme 3 deseos, no sé qué. Cristo no está así, que usted frota y sale a ver qué cosas quiere usted. No es un nombre mágico que usted lo invoca para obtener cosas, lo que usted quiera, trabajo, pareja, no es así, que usted lo tiene que atar como otros lo atan. No, el nombre de Jesucristo es todo lo que representa a Jesucristo, todo lo que es santo, justo, recto, todo lo que significa en Él oramos, por lo que Él mismo es, por su carácter mismo que forma. Eso es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo no es esto, en el nombre de Cristo pido esto. No, el nombre de Cristo es lo que es toda su personalidad. ¿Qué es Cristo? Manso, humilde, no se aferró a las cosas de este mundo, tenía misericordia, ponía en prioridad las cosas de su Padre, se agradaba hacer las cosas de su Padre. Eso es orar en el nombre de Cristo, conforme a lo que forma sus atributos y su carácter. Me parece que hay que estudiar las Escrituras, viendo si de verdad nosotros estamos orando como Cristo oraba. Fíjese cómo oraba Cristo, aprender de la oración del Maestro, que es lo que Él hacía. Entonces eso es orar en nombre de Cristo. No se olvide, no hay ninguna fórmula mágica para obtener cosas de este mundo. Si quiere obtener cosas de este mundo, vaya a hacerle proscuneo a Satanás y estoy seguro que ahí sí. Proscuneo significa adorar, que sea, a ver cómo le puedo explicar. Proscuneo tiene la idea de postrarse ante tierra con las manos en la cabeza y adorarle. Satanás dice, si me hace proscuneo, te daré todas estas cosas, le dijo a Cristo. ¿Quiere obtener cosas del mundo? Ya sabe a quién iría a pedirle, al Dios de este mundo. A él seguramente le va a decir sí, pero entonces no creo que se las vaya a dar. Entonces debemos entender que Jesucristo es el único mediador y debemos aprender a orar como el Señor Jesucristo oró. Ahora estamos viendo como la oración que es aceptada. La oración debe ser hecha con fe. Yo cuando oro no debo orar así como, voy a orar a ver si por ahí, a ver qué pasa, a ver cuando pide algo, a ver si le golpea, a ver si le dan. No, nosotros le vemos con fe, pero la fe no debe ser una irreverencia, así que reclamo, Señor, y tengo fe en esta oración para que usted me la dé, porque yo he confiado, Señor. No se trata de eso, fe. Una fe de verdad que yo confío en el Señor, una fe sincera en Él, y Él va a darme lo que Él cree y lo que considera que yo necesito. Por eso le pedimos que sea tu voluntad, Señor, porque a veces nosotros no sabemos cómo orar. Ahí tenemos cosas que pedimos cosas que a veces pensamos que son lícitas y que van a ser buenas, y el Señor tiene otros propósitos. Entonces, la oración, acuérdese, yo no puedo estar orando cuando vivo una vida de impiedad y vivo pecando, una vida totalmente así, ¿cómo puedo explicar? Haciendo lo que quiero durante la semana y después voy a orar. No, sí caigo en un pecado, sí, caigo en dos pecados, sí, pero automáticamente me pongo a cuenta con el Señor. Vuelvo a caer en otro pecado, pido, pero no estoy viviendo una vida y después voy a orar para que me dé cosas. No es así. Lamentablemente no es así como esos padres que los hijos se comportan como quieren y después le piden una cosa y sí le dan porque son caprichosos. No, el Señor no es así. Sí perdona pecados, pero no podemos vivir como quiera y después ir a orar para que nos conceda cosas. Entonces es importante que podamos entender, incluso cuando oramos, Señor, quítame estas cosas, quítame este obstáculo, sácame estas personas que no sabemos si esa persona está moldeando nuestro carácter, nuestra paciencia. Jesucristo mismo oró, si es tu voluntad, sácame esta copa. No fue la voluntad, porque miren si sacaba esa copa, usted y yo estamos perdidos, porque era por eso que él fue varón obediente y obediente hasta la muerte, y que por esa copa que el Padre no le agradó sacarle a Cristo, fue por la que usted y yo tenemos perdón de pecado. Entonces fíjese, hay veces que queremos orar para que Dios nos saque cosas y Dios las puso a propósito, para formar, porque dice todo lo que sucede para nuestro bien. Entonces debemos aprender a orar, a ejercitarnos en la oración. La oración no es, Padre, gracias por los alimentos y bueno, te pido por mi esposo, mi esposa y por los vecinos, nos vemos. No es así, ¿no? De verdad. Entonces debemos confesar nuestros pecados. La oración, vamos a decir, tiene que tener cosas lícitas, buenas, motivos en la persona, no de ser egoísta en nuestras oraciones.
Y debemos, acuérdense, antes de orar, confesar nuestros pecados, ir, porque es la forma de poder entrar. Ninguna cosa impura entra ante el Padre. Entonces, por medio de Jesucristo que somos limpiados, nos ensuciamos las manos, los pies, nuestras mentes. Y es por eso. Y agradecer por las cosas que Dios nos ha provisto. Y esto es un ejercicio continuo, amado, que debemos hacer. A veces es más fácil leer la Biblia o escuchar un himno que orar. Entonces, pero debemos hacerlo con un corazón puro y sincero, como dice Salmo 51, 17, que un corazón contento y humillado tú no despreciarás. Ir y orar y abrir nuestro corazón, como un padre, y confesarle. Entonces, debe hacerse con un espíritu sincero, confiando en que el Señor perdona nuestros pecados y siempre orando todas las cosas que hagamos y pidamos. Señor, pido esta cosa, te glorifica tu nombre, Señor, esta cosa, o es para un orgullo o cosas mías que yo estoy queriendo. Entonces debemos ver qué es lo que estamos pidiendo, examinarnos a nosotros. Acuérdense que todas las cosas están en el Señor Jesucristo. Él es el amén en todas las cosas, pero no se pedía lícitamente. La oración que Dios no acepta. Hay oraciones, vamos a decir, que Dios no acepta. ¿Como cuáles? Santiago capítulo 3, versículo 3. Recién estaba escuchando la Biblia ahí hablada, dramatizada, justo me acordé que lo estaba escuchando el libro de Santiago y me acordé de anotarlo ahí. Santiago capítulo 3, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay personas que piden cosas, pero Santiago dice, ¿sabes por qué no reciben? Porque Dios tiene misericordia, no lo dice Santiago, pero a veces Dios tiene misericordia y no le da lo que usted pide. Póngase a pensar si Dios y usted le pidió por esa persona, alguien, y ahora mire para atrás y Dios le hubiera dado eso. ¿Qué sería de su vida? Dígame. ¿A dónde estaría si Dios le hubiera concedido ciertas cosas? Póngase a pensar. Ahora puede mirar para atrás y decir, qué camino de perdición hubiera tenido. ¿Vio? Entonces Dios sabe lo que nos concede o lo que es mejor para nosotros. Pedimos mal a veces. Debemos pedir guiado por el Espíritu Santo, la palabra, y en estas cosas debemos empezar a madurar nosotros. La oración de los incrédulos. Lamentablemente tengo que hablar cosas que por ahí van a herir la conciencia de algunos cristianos o cristianas, si usted no es cristiano, pero debo hablar lo que dice la Biblia. Dios, si usted no es cristiano, Dios no le oye su oración. No importa lo que está pidiendo, no sé. Usted primero se debe poner a cuenta. ¿Qué oración me puede escuchar? ¿Sabe qué oración le va a escuchar? Cuando usted va a pedir perdón por sus pecados y que se arrepiente, que ha entendido que es un Dios santo, justo, que hay un juicio que usted le ha ofendido. Esa oración el Señor escucha, no es que no escucha, Él escucha todo, solo que no va a responder. Esa oración, si usted, vamos a decir, no ha creído, Dios no lo escucha, porque la oración es un medio de gracia dado para sus hijos, para entrar en el lugar santísimo. Escuche, entra la presencia de Dios, no es que usted está repitiendo algo así. ¿Usted cree que la oración es mandar un WhatsApp? ¿Usted que nos manda un WhatsApp a una persona? No es así, usted está hablando con Dios, no sé si entiende, eso no lo hace cualquiera. Dios no le escucha la oración de los pecadores. Vea Proverbios 15:5, Salmo 34, 15, 17 y otros textos, 1 Juan 3:12. Dios no oye la oración del pecador, solamente cuando va en arrepentimiento por sus pecados. No oye la oración cuando están equivocadas o tienen malas intenciones. Santiago 4:3 creo que es, está leyendo 4:13, no es 3:3, con el 4:3. Dios no le va a oír, Señor, no es que ella se porta mal, mándele en Bonayer, Señor, por favor. Así sabe quién es el Hijo de Dios y no se va a meter conmigo. ¿Usted cree que le va a responder? Le va a decir, hijo de Bonayer, ¿sabes qué te mando que hagas? Ora por tus enemigos. No, pero Señor, no es así. Entonces, esas oraciones Dios no le va a oír, oraciones imprecatorias, tratando de mandarle cosas a las personas. ¿Cómo va a amar a las personas? Yo creo que, no sé si alguien, pero estoy seguro que alguien oró
en algún momento dijo, Señor, le pido por algún lado si está ahí en Mar del Plata, y Señor quizá oyó la oración y a mí me llevó y escuché una prédica y no sabe uno. Entonces la oración es así. Una persona que vive amando las cosas de este mundo o el pecado no puede estar orando cuando su mente está puesta en las cosas de este mundo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Decía Isaías. No se puede amar a Baal o a Dios, o el Dios de este mundo, las riquezas o a Dios. No se puede estar dividido con toda tu mente. Entonces esas oraciones Dios no las acepta. La oración que los que no tienen temor de Dios, la oración que no ayuda al pobre, al desválido, tanto sea necesitado físicamente o de Señor ayúdame que necesito esa cosa, cuando el otro lo necesitaba, incluso una palabra de aliento, una palabra. Yo no tengo dinero, como siempre digo, pero tengo riquezas espirituales. Y continuamente, todos los días, veo personas carentes que no tienen tiempo de nutrirse, están trabajando, no le dan tiempo y no tienen el tiempo. Y yo tengo, que el Señor me ha dado. Y siempre les doy una palabra, una exhortación, no descuides tu espíritu, fíjate en las cosas que vienen. No tengo dinero, pero le digo, de lo que tengo te doy. Levántate y empieza a andar en espíritu de nuevo, al hermano. Y aquel que está carente sin Cristo, le doy la palabra que es el Evangelio. Puede hacer eso. Ahora yo le voy a pedir a Dios, Señor, ayúdame cuando yo no estoy ayudando a los otros. No. Entonces debemos aprender a orar. Aquellos que tienen problemas con sus cónyuges, 1 de Pedro 3:7, Dios no le oye. Mire. Espero que me dé tiempo. 1 de Pedro 3:7, deberes conyugales. Vosotros, maridos, igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederos de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ve, cabeza? Cuando usted le trata mal, dice que su oración no va a ser escuchada. No va a ser escuchada. Usted no está mandado para ser un gritón. Quizás diga, pero mi esposa me falta respeto, y entonces yo le voy a enseñar que no es así. Usted debe ganarle, como dice Pedro, por su conducta. Y esto no significa que lo va a transformar. Lo que va a transformar es el Evangelio y el Espíritu Santo aplicando. Ahora, si usted lo mira, va a decir, para ser cristiano como vos, mejor no soy nada. ¿Por qué? Porque usted no está viviendo la vida cristiana. Y lo mismo si usted es mujer, le falta respeto a su marido, no va a orar diciendo, voy a orar porque es aplicable para ambos. Para el hombre, acá hablan el hombre, con la mujer. No es así, después voy a orar. No, voy, me pongo a cuenta con mi padre y después sí, puedo ir. ¿Ve? Son las oraciones que Dios no acepta. La oración que quieren ser vistos por otras personas. Hay personas que les gusta orar públicamente y dicen, vamos a hacer culto de oración. Y empiezan a orar una oración tremenda. Porque quieren los aplausos, que los vean los demás y hacer oraciones. Y el Señor Jesucristo en Mateo 6:5 habla de estas personas. Esta gente que le gustaba ser vista, que oraba en las plazas. Esa clase de oración dice, no oigo esto, dice el Señor. ¿Sabes por qué? Porque tu intención no viene sinceramente humillándote. Quiere que te aplauda, cómo orar, qué lindas palabras que estás usando. En Lucas 18, versículo 9 al 14 estaba el publicano. Oh Señor, yo no soy como ellos, yo hago esto. Mostrando su oración todas las cosas que él hacía. Pero no las cosas que hizo Dios por él. Sino, y allá estaba un publicano, orando, no se levantó, no dijo nada de toda esa cadena religiosa que él oró. ¿Sabes qué dijo sin levantar la cabeza? Se me propicio a mí el pecador. Dígame quién bajó justificado. ¿El que hizo toda esa cadena de oración y palabrotas centradas en su yo? ¿O aquel que bajó la cabeza y reconoció que su yo era un pecador? A ese sí oró, escuchó el Padre, el Señor. Dice Cristo, y él bajó justificado. El Señor ve nuestras intenciones cuando oramos. Cuando el Señor no le gusta, creo que hay un libro que se llama de John Boone, ya lo tengo ahí de cómo orar. Y las palabras vanas. Hay personas que les gusta hablar y decir cosas vanas y repetir cosas que Dios no escucha. Otra de las cosas que Dios no escucha son los que dicen rezo, cuando empieza cosas así que vamos a decir como el creo, termina y vuelve a empezar.
Amén, Virgen María, y repiten así todo, es como no hay nada, eso es, no sé, es todo vano, es como algo, un ritual. Nosotros vamos a orar como hijos y hijas al Padre, ¿eh? Como un chico, fíjense cuando un hijo viene a su padre y él escucha. Entonces no escucha varias cosas. Otra de las cosas para terminar, porque no me podría hablar un montón de la oración, pero Dios no escucha esas cosas que dice van a orar y se terminan decretando, gritando y decretando. Dicen que eso ora. Eso no es orar, amados. La oración privada y pública. Bueno, lamentablemente muchos están en contra que en los servicios de oración pública dicen, no se debe orar así acá. ¿Por qué? Porque Cristo reprende a ciertas personas. No sé si se acuerda cuando decía, ven y enciérrate y ora en privado, creo que le dice, y el Señor te recompensará. Bueno, no es así. Dios no está diciendo que acá en este servicio de oración pública ahora no podemos orar. Tenemos que encerrarnos en un cuarto y después venir acá a dar la palabra. No es así. En el contexto debemos entender que Dios estaba reprendiendo a ciertas personas que estaban ahí, que eran hipócritas, porque querían adorar y honrar a Dios, pero ellos no querían hacer. Lo que querían hacer era, dice, si ustedes Mateo 6, versículo 5, dice, ser vistos por otros. Eso es lo que sucedía. ¿Se acuerdan con ese proceso de peregrino? Cuando cruzan por un lado, que era, creo que hipocresía, y el otro no me acuerdo cuál era, formalidad. Y entran por un lado y caen así por una pared y dice, ¿qué hacen? Dice, vamos en busca de aplausos y reconocimientos. Ellos no iban a adorar a Dios, iban en busca de aplausos para ellos. Muchos hacen todas esas cosas y show para ser vistos, pero no para el Señor. Nosotros no somos para ser vistos. Nosotros queremos no ser vistos y que vean a Dios. Eso es lo que queremos hacer nosotros. ¿eh? Entonces, pero ellos no quieren ser vistos. Entonces, todas estas cosas Dios no las acepta. Dios no acepta esa clase de oraciones. Dios, Cristo mismo, y Pablo nos enseñó, Jesucristo en Juan 17, dice en la oración sacerdotal, él dijo que oraran, o sea, cuando dijo venid y descansar, y se fue a orar en el Getsemaní. Entonces vemos que él no se encerró solo, él enseñó que podemos orar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice, quiero pues que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ir a discusión. No me da tiempo de explicar qué es manos santas y eso, ¿sí? Pero sí habla que todos los hombres levantando manos santas, sin ira y discusión. Pablo nos muestra que podíamos orar. Podríamos hablar un poco más de esto, pero con esto va a bastar. Me voy al punto número 4. La oración ha de hacerse por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Bueno, acá me voy a entrar en un punto más difícil. Denme un segundo, a ver si lo tengo por acá, porque yo creo que lo dejé por acá. Sí. Bueno, punto número 4. La oración ha de hacerse por cosas lícitas, bueno, ya lo vimos, eso, por cosas lícitas que Dios ha dicho, no ilícitas y a favor de toda clase de personas vivas. Y bueno, parte de esto lo mismo, me voy a concentrar en una parte nada más. Por toda clase de personas vivas, por supuesto no muertas, porque ya están muertas. Esto sabemos que es una defensa también contra Roma, que lee con esto, a los que están en el purgatorio. O que vivirán más adelante. Bueno, esto sí, o que vivirán más adelante sí. ¿Qué significa vivir más adelante? Muchas personas oran por sus hijos antes que nazcan, otros oran, vamos a decir, por sus nietos, otros oran por sus sobrinos, otros oran por sus familiares cuando son chiquitos. Podemos orar, la confesión dice, por lo que o van a vivir más adelante, pero no a favor de muertos. Entonces, podemos orar, ¿por qué? Por personas vivas, personas vivas. Usted puede orar por su familia, por su amistad, esas cosas sí, pero Dios no acepta una oración cuando está muerto, ni siquiera con hacer una oración por los muertos o algo. Esto es fácil de entender. Me voy a centrar más en esta parte que es más difícil. Escuche, punto número 4. Ni de aquellos a quienes se pueda saber que ha cometido el pecado de muerte. Mira, esto a algunos muchos no les va a gustar. Es largo de hablar.
pero Dios nos manda a no orar por el pecado de muerte. ¿Qué es este pecado de muerte? Creo que es 1 Juan capítulo 5, versículo, mire, si no me equivoco, el versículo 15 y 16. Lo voy a chequear rápido, porque venimos bien con el tiempo. Creo que es el 5, 16 y 17. A ver. 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto no es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se le pida. No me da tiempo de hacer una exegesis de este punto y es muy largo de explicar. Las interpretaciones de los exegetas son variadas. Algunos comentan, y de sana doctrina, que está hablando del pecado de apostasía. Y quiero que entiendan algo. En ese texto está hablando si un hermano cometiera, por eso no me da tiempo de explicar. Ese hermano, por supuesto, que no cometió pecado de muerte, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué un cristiano no puede cometer el pecado de muerte. Es un texto oscuro. Algunos creen que Juan estaba combatiendo con estas personas el gnosticismo que no creían que Jesucristo es Dios, es un pecado de muerte. Pero yo le voy a decir lo que yo creo, no estoy diciendo que es la interpretación absoluta y veraz, porque no me da tiempo, ya que es un sermón amplio, no me estoy haciendo un sermón exegético, punto por punto. Pero ¿cuál es este pecado que vamos a decir que se cree? Bueno, yo creo que este pecado, por supuesto, no existe en los cristianos, para empezar. Un cristiano no puede cometer un pecado de muerte porque todos los pecados han sido perdonados en Cristo. Imagínense que Cristo haya cometido que Jesucristo, que Cristo haya un pecado que no pudiera perdonar. Y usted comete justo ese pecado y el Señor Jesucristo dice, por ese no morí. ¿Qué hace? ¿Qué ahora? No me estoy burlando, como digo siempre. ¿Usted cree que hay un pecado que Cristo dijo, uy, y ahora? Este no lo tenía en la lista. No, amados, o sea, la salvación no se pierde, un cristiano no puede cometer. Entonces, ¿de qué se está refiriendo? Acuérdense, estoy diciendo, esto es lo que yo creo que es. Hay otros que creen otra cosa. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Bueno, Mateo 12, versículo 31, dijo que no será perdonado, no sea la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el nombre de él sí. ¿Qué es esto? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando yo le predico el Evangelio a las personas, ¿qué hace? Bueno, estoy predicando la palabra de Dios, pero cuando estoy predicando, ¿usted cree que yo solamente estoy predicando? No me rechazáis, no te rechazaron a ti, sino me rechazaron a mí. Pero si estaba predicando a una persona, un profeta, ¿cómo es posible? Cuando estoy hablando, el Espíritu Santo me está guiando. Y no solo eso, está rechazando el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué es esto? Es rechazar el perdón obstinadamente y maliciosamente, y esas personas que persisten en seguir en eso. Cuando yo le predico el Evangelio, por eso siempre le digo, el Señor a veces, como decía Pin, tiene misericordia a veces de no llevarle tantas veces el mensaje a las personas. ¿Por qué? Porque estas personas obstinadamente rechazan el Evangelio, pisotean la sangre de Cristo, tienen más conocimiento. Fíjese que Dios le manda un espíritu, dice en 2 Tesalonicenses, que no quiero ir ahora, versículos 11 y 12, para que crean la mentira por no haber creído la verdad y haberla rechazado. Entonces, ¿qué sucede? El pecado de muerte, vamos a decir que las personas, vamos a decir, no aceptan el Evangelio. Y de alguna forma ellos están rechazando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene, o sea, por medio de la palabra con nosotros, porque aunque usted no lo crea, dentro de usted habita el Espíritu Santo. Y cuando usted está predicando, usted está hablando y el Espíritu Santo le está guiando a predicar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el pecado de muerte? Bueno, para mí, sencillamente, el pecado de muerte es esas personas que rechazan la palabra de Dios y el Señor dice, ya no le tiene más perla a los cerdos.
déjalos así. Hay en otra parte, yo no me acuerdo si lo tengo por acá, y estas palabras son fuertes, escuchen, son fuertes, a ver si la puedo encontrar. Miren, denme un segundo porque yo las anoté y no sé dónde las anoté, pero acá, miren, escuche, Jeremías capítulo 7, versículos 16 y el 19. Escuche lo que dice. Jeremías, Dios le está diciendo a su pueblo, escuche lo que dice el Señor a Jeremías. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Y el versículo 19 dice, me provocaron ellos a ira, dice el Señor, ¿no orarán más bien ellos mismos su propia confusión? ¿Qué está diciendo? Jeremías, que era mi pueblo, dice, no ores por ello. ¿Por qué? Porque no te veo ahí, ningún clamor que quieras, ninguna oración, no me estés rogando por ello, porque yo no te veo ahí. Cuando yo a veces hablaba, dice, ay, ¿cómo va a decir eso el Señor? Dios que quiere que oremos y oremos por todos. Sí, pero una persona que continuamente está rechazando y rechazando y rechazando y rechazando la palabra de Dios y llega un momento que el Señor dice que no debemos orar ya por ello, dejarlo que sea la voluntad de Dios. Mire, a usted quizás no le va a parecer duro lo que voy a decir. Esto es un hijo y una hija de Dios. Si usted dice, te entrego a Satanás, esa persona está perdida. La iglesia, si dice, te entrego a Satanás, ¿sabe qué significa eso? Cuando este hombre se estaba acostando con su madrastra, Pablo dice, ¿por qué le permitían eso? Dice, entréguenlo a Satanás. Quizás su alma sea salva. ¿Sabe qué hicieron? Lo entregaron. ¿Sabe qué pasó con este hombre? En el capítulo número 2 de 2 de Corintios, él vuelve arrepentido. Ahora, si la gente lo hubiera dejado ahí, en cada uno, ¿qué pasa? No pensaba que era salvo. Pero al ser entregado, él se dio cuenta. Y entonces, volveré con mi padre, dijo. Y la iglesia lo recibió. Pablo dijo, yo le he perdonado en el espíritu aceptarlo de nuevo. No orar por esas personas que continuamente están así. Apartaos de ellos, dice el Señor, pueblo mío. Que se conviertan ellos a ti, que vengan al Señor y no tú a ellos. Muchas veces yo entiendo que muchos por sentimiento y cosas que sienten quieren acercarse a ellos. Pero escuche, su buena intención no va a obrar Dios, porque usted está en rebeldía. Déjelos. Quizás Dios les pueda llegar a salvar. Entonces, Dios no ora como nosotros queremos. No orar, por estas personas que de verdad persisten en ese pecado de muerte, quieren seguir así. Entonces, el Señor nos manda a que no estemos orando por ello. Podemos orar, Señor, que sea tu voluntad, Señor. Y son cosas a veces duras. ¿Usted cree que es dura? Si no me equivoco, este profeta, el Señor le saca la esposa. No le permite que llore. ¿Y sabe que lo manda a hacer ahí? Mientras él dice, ve y predica a este pueblo. Él fue y predicó, fue obediente. Le sacó la luz de sus ojos, su mujer. Usted dirá, ¿cómo el Señor puede hacer eso? El Señor puede hacer, si quiere, que su profeta ande con la cola al aire, como lo hizo con Isaías, que andaba con la cola al aire, mostrándole que así ustedes van a pasar vergüenza, como el profeta estaba pasando vergüenza. Si quiere, el Señor lo puede poner de un lado ahí, al profeta, y que coma estiércol, cocinado. Léalo si quiere. Ese es el Señor. Entonces cuando dice, no ore por una persona que ya quiere persistir en su lugar, usted dice, ¿es duro el Señor? Ve y cásate con aquella mujer que es ramera. No le hace caso. ¿Cómo el Señor va a estar diciendo esas cosas? Ve y mata a todos los hijos que tienen ellos. El Señor fue y todos los que habían tenido relaciones mataron, incluso uno que decía, no,
en la época de, creo que de Edra y Nehemías fue, y dice que fue así, creo que la palabra se llama, no sé si bien la palabra, en Argentina se dice traspasar, que usó la palabra yo, y la traspasó a la mujer junto con el otro, porque estaban en unión desigual. Entonces el Señor no va a probar algo que es pecado. No puede decir, el Señor va a bendecir esto. No, el Señor no va a bendecir eso. Lo único que vamos a decir que puede purificar el pecado, yo le voy a decir que es usted pecador. Dios sí puede purificar eso. La sangre de Cristo. Después no vaya con cosas que el Señor no acepta, que dice, con él, quizás el Señor lo va a convertir. No, el Señor no va a convertir nada. El Señor no lo va a dar porque usted está en rebeldía queriendo que lo va a convertir esa persona. No es así. Dice el Señor, dice, no ores por esa persona ya. Entonces, amados, el camino de un cristiano a veces se va haciendo la senda más corta, chiquita. Entonces debemos entender eso, lo que el Señor nos muestra. ¿Por quién debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Y a veces es duro, sé que para muchos. Trato de entender yo eso. Yo no tengo mi madre, siempre lo digo hace años. Me preguntó cómo se hace algo y yo no sabía. Estoy seguro que si estuviera, yo estaría hasta cuando se estaba muriendo predicándole. Hasta cuando respirara lo último que tenga de aliento. Vamos al punto número 5. La lectura de las Escrituras. Dice así. La lectura de las Escrituras, punto número 5. La predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación de los unos de los otros por medio del salmo, himno y canto espiritual, y cantar la gracia en el corazón, Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, y todas estas cosas son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con el entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso, además de la humillación solemne, con ayuno y acciones de gracia, en oraciones especiales que han de usarse de una manera santa y piadosa. Algunas cosas las voy a hablar por arriba, como el ayuno, no le voy a tocar todo esto. Los elementos del culto religioso. Bueno, ya estuvimos estudiando lo que es la oración. La oración, aunque recién acá en el punto número 5 empiezan los elementos del culto religioso, la oración también forma parte del servicio de adoración. La lectura de las Escrituras, o sea, amados, en el Antiguo Testamento hay un texto que se llama Edra, capítulo 7, versículo 10, que dice, porque Edra había preparado su corazón para inquirir en la ley y diseñar, y para diseñar y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Acuérdense cuando Israel volvió de nuevo, fíjense que él empezó a leer las Escrituras y estaba ahí. Pablo también leía las Escrituras. Vemos a lo largo de toda, vamos a decir, de toda el Nuevo Testamento, las ordenanzas que Pablo le da. En Lucas, en uno de los evangelios, Lucas capítulo 4, versículo 15, dice, hablando del Señor Jesucristo, y se enseñaba en la sinagoga de ellos, y que era glorificado por todos. Y vino a Jerusalén, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces vemos que el Señor tenía como costumbre también que leer las Escrituras. Por eso cuando yo vengo acá, no vengo a contarles fábulas, y como dice Pablo, cuentos de vieja, o alguna cosa para hacerlos reír. Yo no soy un showman del estadio de River para acá, para el buen entendido. Acá vengo a predicar la palabra de Dios. Si no le gusta, es quizá porque a usted le gustan cosas de la carne. Quizá le gusta la luz y el ritmo, y le aburre la palabra de Dios. Pero nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios. Porque es por la palabra de Dios que nuestras mentes son renovadas en entendimiento, y es por la palabra de Dios que Cristo, el Espíritu Santo va formando en Cristo. Por eso necesitamos de la palabra de Dios, oír las Escrituras. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 27 dice así: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Qué es esta carta? Bueno, la epístola. Fíjese, Pablo dice, y no solamente el lugar, sino que a todos. En Colosenses 4:17 también dice lo mismo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea
en la iglesia de la Laodicenses, y que de la Laodicea, que es parecida, una es Laodicenses y la otra es la Odisea, la leáis también vosotros. Bueno, ¿cuál es la idea? 1 Tesalonicenses capítulo 5, 27 y Colosenses 4, 16. La idea es que leían las epístolas. Ellos leían las epístolas. Ustedes ven la didache, o sea, algo de viejo, que eran como los primeros cristianos, es un documento viejo. Los primeros cristianos, como ellos, que eso te va a hablar un poco el domingo que viene, cómo se conducían, eso ellos leían las escrituras, sencillamente leían así, leían la Biblia nada más. Con el correr del tiempo se empezaron a elaborar sermones, pero ellos leían las escrituras, eso, la lectura, no solamente lectura privada, fíjense que dice acá la lectura entre vosotros en la iglesia, dice, entonces las escrituras, vamos a decir acá, que dentro de rato voy a hablar de la predicación, tiene que es esencial para el pueblo de Dios. Dice, cuando Esdras hizo eso, se centró en el pueblo y escuchaba la palabra de Dios, lo que Dios tenía que decir. O cuando Moisés fue hasta allá arriba y bajó y decía lo que el Señor le decía. Entonces, la oración, escuchar la palabra de Dios y la audición. La persona, los hermanos no tienen que tener la audición, entender que Dios nos está diciendo, lo que nos está hablando en la Biblia. Debemos conocer la palabra de Dios para nuestra edificación. Hay una bendición para nuestra alma. Si uno hable conforme a los oráculos, a los mandamientos de Dios, dice Pedro. En otra palabra, creo que en 1 Corintios 14:3 y también lo mismo. Que tiene que ser para edificación, consolación y exhortación. ¿Dónde voy a sacar? ¿De un libro de psicoanálisis yo eso? ¿O voy a traer algo acá? No, tengo que hablar la palabra de Dios. Escuche la bendición que hay en el libro de Apocalipsis. Aunque habla el libro de Apocalipsis, pero también podemos decir que hay una bendición en la palabra. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee en voz alta las palabras de esta profecía y bienaventurado, escuche, esto para usted. Para el que lo lee, pero esto es para usted. Bienaventurados los que oyen y que mantienen lo que está escrito en ella porque el tiempo está cerca. ¿Ven? Hay una bendición para aquellos que oyen, prestan atención. Y oír tiene una significación con obedecer. No solo oír, sino ser un hacedor. El oír, Dios no le permite a todo saber de su palabra, oír y entender. Pero aquellos que oyen, dice, bienaventurados los que oyen. Entonces hay una bendición. Leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Entonces leer no solo las porciones de la Biblia con estas sobre en sus devocionales, sino también acá cuando uno está predicando, hablando, chequear la Biblia, a ver si está ahí. Entonces porque el Espíritu Santo nos puede hablar, nos puede mostrar algo. Tenemos que aprender la palabra de Dios. La predicación y audiencia de las Escrituras. Bueno, acá viene el tema. Acá viene, vamos a decir lo que yo quería hablar. Todo quería hablar, pero esto quería hablar más. En Segunda de Reyes, capítulo 16, que leí la otra vez, versículo 10. ¿Se acuerda usted del reinado de Acaz que hablé? Bueno, escuche esto. Acaz. Después era un rey malo, acuérdese, hizo lo malo. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey de Acaz el altar, que este rey, acuérdese, era un rey de Judá, creo que era de Judá, si no me acuerdo. El altar que estaba en Damasco, y envió al sacerdote Urías, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco, y así lo hizo el sacerdote. Ahora lo voy a explicar. Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Luego el rey vino a Damasco y vio el altar, y se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó su libación y esparció la sangre de su sacrificio de paz justo al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante del Señor en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo del Señor, y lo puso al lado del altar hacia el norte. ¿Sabe qué hizo este rey? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Cómo puedo explicar?
no sacó todas las cosas del Señor, porque así obra Satanás. Había un altar de bronce, creo que es el libro de Éxodo. Él dice que acá, vamos a decir esto, el púlpito, esto es lo que quiero mostrar a ustedes. La iglesia de hoy hicieron como este rey acá, desplazaron el púlpito por un lado y vamos a poner las baterías y vamos a poner el servicio de alabanza y vamos a danzar y las mujeres a cantar y a poner la bandera de Israel, pero estamos alabando a Dios. Bueno, este rey acá lo que hizo es, al lado, justo donde estaba ese sacrificio que se hacía, él puso la idolatría. Como a él bien le parecía, vivimos en una época, amados, donde las personas cada una adora como en un pragmatismo religioso y se ha desplazado, este punto que tenemos que hablar, punto número 5, que es en las escrituras y la predicación de la palabra de Dios. Yo a mí cuando termino de esto, quizás vuelvo a la predicación expositiva, como me gusta, puede ser temas temáticos como esto que estamos dando ahora, pero la adoración debe ser a Dios como, vamos a decir, conforme a como Él lo ha estipulado, no con nuestra emoción. Y este rey no que desplazó, lo corrió a un lugarcito y puso otras cosas. Y vemos como han sacado el púlpito, y el púlpito son para subirse a contar testimonio y cosas que Dios, cosas así, no se predica la palabra de Dios, hablan de ellos, se ponen a rapear, como Dios me sacó del rap, y Dios puede hacer lo mismo con tu vida, porque cosas así, que se ponen a hablar cosas así, y no es así. El púlpito no está para hablar de nuestras emociones y cosas que a nosotros. Dios no ha mostrado su palabra y nos ha revelado lo que Él quiere. Y acá escuche lo que voy a decir, lo que regula el servicio de adoración pública no es la música, lo que regula es la predicación de la palabra de Dios. Esto es porque, imagínense, ¿por qué los reformados, la mayoría, tenían en el centro? ¿Por qué esto está en el centro? Dígame, en cualquier lugar, fíjese que el púlpito está en el centro. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar principal, el centro. Es la palabra de Dios, es el maná, es la roca donde sale el agua. Entonces no podemos suplantarla incluso con canciones que ni siquiera teología tiene musiquita así rítmica, muchas veces eso. Entonces el púlpito se ha desplazado y diciendo que eso es la adoración de sus mentes carnales, pero no es. ¿Sabe por qué? Porque por medio de esto, que es la Biblia, es que usted va a ser renovado su mente y su entendimiento y va a conocer la buena voluntad de Dios. Lo otro no. Cuando se acabó la música, salen y dicen: uy, estuvo bueno, ya vuelven de nuevo así, a su vida como antes, porque es como un recital que van a escuchar, ¿veo? O lo que sea, una cumbia, un heavy metal, y sale y ya se acabó la emoción, que te vuelve, pero mientras está ahí, te está moviendo la cabeza, así se acabó. Usted sale de escuchar la palabra de Dios, te sale lleno, de verdad. Si usted es un cristiano o una cristiana, el Espíritu Santo le habla a usted. Acá no se trata de emociones pegadizas y cosas así. Ahí es la palabra de Dios la que regula, la que mueve ese nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no podemos guiar por nuestra carne, porque la carne está caída, amados. Entonces es la palabra de Dios la que nos va. Ya somos regenerados, pero no va de alguna forma para utilizar lo que creemos nosotros, nos sigue formando la imagen de Dios. Entonces la palabra de Dios, nosotros estudiamos la teología, conocer lo que Dios es. Y eso y mayormente si puede ser prédicas cristocéntricas. Porque muchos dicen: predicamos la palabra, pero generalmente las prédicas son humanistas. Es cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser una buena esposa, cómo ser esto, punto número 1 para lograr un buen líder. Eso no es predicar la palabra, aunque usan la palabra de Dios. Una predicación, como decía Spurgeon, que no tiene a Cristo, no es una predicación. Por eso Spurgeon decía: joven, si no tienes a Cristo en tu sermón, vete y no vuelvas hasta cuando tengas algo que decir. Un discurso a sus estudiantes.
un libro que me regaló mi abuelita. Y los libros que tengo no los tengo por tener, ¿eh? Son cosas que he leído y aprendido de otros hombres de Dios. Entonces, ¿qué sucede? La prédica tiene que ser cristocéntrica. Yo no estoy para predicarle a usted como ser una buena persona, eso es humanismo. Yo estoy para predicarle de verdad y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, es eso, fíjese lo que dice Pablo. Pablo no está diciendo canten muchas canciones pegadizas y ritmo. Fíjese en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 hasta el 17. Y que desde la niñez, está diciendo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y acá viene el versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada, es teuteneutos, es un soplo de Dios, inspirada por Dios, útil. Y escuche para qué es útil: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuche, acá viene el cometido: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, la palabra significa maduro, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y por qué la palabra de Dios es importante? Por eso que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo Israel cuando Jeremías después le dijo esas cosas? Que Jeremías le fue a hablar a ellos. En Jeremías 18:2 dice así: y dijeron, escuché lo que dijo el pueblo de Dios, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Jeremías 18:12. Las personas hacen lo que bien les parece, no lo que Dios manda. Segunda de Timoteo, escuche esto. Segunda de Timoteo capítulo, ponga esto mientras yo me voy a buscar el texto, tenga esto en mente usted. Si usted estuviera por morir en la cama, usted es un varón, además, si usted es un pastor, ¿qué le diría a un futuro Timoteo? Imagínese si yo estoy por morir y mis ojos todavía no vieron un sucesor. ¿Qué cree que le diría Sergio Danielito? Oh, procúrate buenas alabanzas y busca cosas que a la gente le interesa. Y de esta forma podrás tener bien lleno lugar. Segunda de Timoteo, fíjese lo que dice Pablo, cuando él estaba pronto a ser sacrificado. Y le da a Timoteo una... Segunda de Timoteo, primero lee 4:6. Y después voy a leer el versículo anterior, pero primero el 4:6 para que entienda. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me concederá el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba a punto de morir. Eso dice en el versículo 6, 7 y 8. Ahora quiero que entiendan los versículos, les voy a leer los primeros versículos. Él estaba por morir. Imagínense, está por morir, y cuando está por morir generalmente uno va a decir lo que más importancia tiene para uno, ¿no? Lo más importante estaba por morir, fíjese lo que le dijo. Eso es el versículo 6, 7 y 8. Yo estoy pronto a ser sacrificado, le iban a matar. Y acá vienen los primeros versículos. 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Acuérdese, un hombre que estaba a punto de morir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que predique las palabras y que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán la verdad el oído y se volverán a su fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista cumpliendo tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Este hombre no se vendió.
El hombre de Dios no está para decir doctrinas secundarias y primarias. En Hechos capítulo 20, versículo 27 dice que el hombre de Dios está para predicar todo el consejo de Dios. Pablo decía que él no se había guardado nada. Hay doctrinas que quizá usted, con lo digo, le puede lastimar a su carne. Pero es necesario que haga eso. Entonces, fíjese, Pablo le está diciendo, antes de morir, a su discípulo, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. A veces yo tengo que redarguir, exhortar, y a veces las personas me miran así como que soy un molesto. Amado, si lo hago porque lo hago por el bien de sus almas. Hoy es necesario, como siempre lo digo, que se levante, que vuelvan a ver otros como esos reyes que hubo, que se levantaron y sacaron todas esas cosas, limpiar de todas esas cosas que han entrado al mundo. La iglesia eclesial ha salido del mundo, no es traer el mundo acá adentro. Y eso es lo que se ha hecho. En Hechos capítulo 6, versículo 4 dice, y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se acuerdan cuando tenían que dividir esas cosas? Dice, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque la función del ministro del pastor es la oración y el ministerio de la palabra. No es andar por ahí haciendo conferencias, viniendo por allá, viajando. Y ya, no, él está orando y ministrando la palabra. Él está ocupado en eso. Eso es lo que él tiene que hacer. En Isaías 11:4 dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El Señor Jesucristo. ¿Usted por qué cree que va a traer un pecador? Dígame, ¿con qué lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Con qué va a redarguir? ¿Con qué va a soltar? ¿Con qué va a edificar? ¿Con el chiquichip de la música? No, dice que con la palabra que tiene poder, que esto es el Evangelio, es el poder de Dios. Si no predica la palabra fuera de la palabra, la persona no hay salvación. ¿Cómo va a conocer sus pecados? ¿Cómo va a saber la ley? ¿Por un movimiento de sentimiento y de carne? No, predicar la palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 11 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo en quien hará señales. Miren, denme un segundo, porque lo voy a buscar rápido. Fíjese cómo esta parte como se identifica con muchas iglesias en el día de hoy. Segunda Tesalonicenses creo que es capítulo 2, si me equivoco con la manifestación del hombre de pecado. Versículo 9, y cuyo advenimiento es segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden en cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuche, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Dios les manda un poder engañoso. ¿Qué hace estos ministros que están ahí, o esta gente? Poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué ven en la pseudo iglesia de hoy? Poderes, milagros, señales. Dígame, ¿escucha la palabra en una predicación? No, y si hay una predicación muy suave, muy light, así para nada más. No hay que lastimar al pecador, a ver si se va. No es así, nada más. Entonces, se predica y se hace, creo que Mateo 7, versículo 21 al 23 dice, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos muchas señales. El Señor dijo, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces fíjese, en el día de hoy, y no solamente en las iglesias carismáticas, hay personas que dicen ser reformadas, incluso tienen libros de teología sistemática, que no le voy a decir para no herir su conciencia, pero dicen de que hay profetas falibles. No estoy hablando de un carismático, estoy hablando de reformados que dicen que son, y tienen teología sistemática, libros gordos, muy gordos, pero dice que hay profetas falibles. ¿Qué es profeta falible? Profeta falible, un profeta falible, lo que es, escuche bien, porque cuando Pablo estaba por ser sacrificado, desciende un profeta que se llamaba Agabo.
Y cuando Agabo le saca el cinto a él y creo que se ata las manos, se atan las manos los pies, el cinto de Pablo. Y le dice, así como estoy, el dueño de este cinto el dueño de este cinto va a ser atado, va a ser llevado a Jerusalén. Dice, bueno, por los judíos creo. Ahora quiero que entienda algo. Este hombre, el que escribió esta teología sistemática, dice de que hay profetas falibles, que Agabo se equivocó, y entonces dicen de que hoy estamos hablando de gente que es reformada, amados, así como nosotros, diciendo de que hay profetas falibles, que te podés equivocar en una profecía. No es así, amados. No es así. Por eso que debemos tener en cuenta que debemos predicar la palabra, porque fuera de ella no hay salvación. En Hebreo 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Es por medio de la palabra de Dios. Es cuando la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, penetra en mi mente. Yo puedo entender mi condición espiritual, penetra hasta lo fondo dentro mío y me hace ver el abismo donde mi alma está en el pecado, donde yo estoy atrapado. Cuando la Biblia me ilumina, yo dentro mío veo mi espíritu, que estoy encadenado, y empiezo a mirar mi condición pecaminosa. Y entonces clamo, como lo hizo Jonás desde el fondo del mar, dijo, la salvación está en el Señor. Y no importa si usted está allá, en la profundidad del mar, y está allá donde cree que no va a haber salvación para usted. El Señor le va a escuchar, el Señor no está dormido. Por más que el mar se esté levantando y se esté moviendo de acá para allá, usted clame. Y el Señor le va a oír, como le escuchó a los discípulos que estaban ahí. Entonces, por eso que es importante la palabra de Dios, amados. La palabra de Dios se ha sacado del púlpito. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Usted se imagina un soldado sin un arma? ¿Un policía sin un arma? ¿O usted se imagina un cristiano sin su Biblia? ¿Usted se imagina el progreso del peregrino sin su Biblia? Acuérdese cuando se encuentra con ese personaje que era que esa Biblia según el mundo y le dijo que ¿de qué tienes ese libro? Y hizo así, y soltó una maldición. No le gusta esto, no le gusta, desde el principio ha sido un mentiroso. No le gusta. Pero hoy vemos muchas iglesias que se atreven a reprender y hacen show y cosas contra Satanás. Cuando vemos que el arcángel Miguel contendía contra el diablo, en esa parte disputando contra el cuerpo de Moisés, y no se atrevió a proferir juicio de maldición, se dijo, el Señor te reprenda. Nosotros no estamos para andar reprendiendo demonios. Dice que dice la palabra, es para reprender como por medio de la palabra de Dios, con nosotros que podemos poder predicar, reprender, exhortar. Podríamos hablar más sobre esto, ¿no? Pero es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos enseñar. Fíjese que 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2, dice que si alguno aspira al cargo de pastor o obispo, tiene un noble pensamiento, una noble tarea que él tiene en su corazón. Por Dios ha puesto eso. Por tanto, si un pastor o alguien debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, autocontrolado, respetable, hospitalario, escuche, apto para enseñar. Hace años, cuando buscaba un lugar acá, me encontré con una persona y le dije, pero él no enseña. Y dice, pero pasa que él tiene un nombre como el primer nombre mío, el pastor. Y la señora dijo, pero todos lo queremos porque él es bueno. No hay un bueno, amados. O sea, el ministro debe ser apto para enseñar. No puede decir, esta doctrina no me la sé, voy a ver. No, él debe ser apto, debe trazar bien las escrituras. Él debe pasar horas y horas y horas y horas
y oras en la presencia del Señor, como el Señor Jesucristo estaba. No puedo venir a enseñarle o entretenerlo con cualquier cosa. Escuche. No se sienta más con lo que voy a decir. El Señor Jesucristo no le dio a usted 5 minutos de su vida o 10 minutitos de su vida para usted y después vivió su vida como... ¿Sabe cuánto entregó Él? Toda su vida. Los 33 años y medio que vivió, ¿sabe para qué lo vivió? Para que usted fuera salvo. No le dijo, le voy a dar 5 minutitos de mi tiempo para ver si es salvo usted. Cada minuto Él vivió para su Padre, fue obediente a la promesa que el Padre lo iba a recompensar y iba a dar un pueblo. Él vivió toda su vida. Y usted dice, no tengo 5 minutos para el Señor. No se trata de estar acá leyendo todo el día con la cabeza en la Biblia. No se trata de eso. Lea. Y si no tiene tiempo, medite. Y si no tiene tiempo para estar meditando porque no tiene tiempo, bueno, viva entonces esa vida cristiana. Porque cuando usted vive su vida cristiana, también está adorando a Dios. Todo lo que haga, tanto con mal como bebé, sea para el Señor. Y cuando está haciendo eso, usted está demostrando, está viviendo. Usted es la escritura encarnada, podríamos decir. Caminando. Usted es un templo viviente porque la persona lo está viendo. La persona lo está leyendo a usted. Entonces, pero ¿cómo sabes esas cosas para comportarse usted así? Dígame, ¿sabe por qué? Porque leyó, o alguien le enseñó, o alguien le instruyó. Pero si usted hubiera estado así con las manos todo el día saltando y remolineando, estoy seguro que después, como muchos ven por ahí, viven una vida común y licenciosa. Porque esa clase de ministros no se preocupa por la edificación del pueblo de Dios. Vamos a avanzar un poco más porque me frenaría todo lo que me queda en esta parte. Y lo quiero terminar el versículo 6. Escuche, la adoración escuche, no me da tiempo mucho de hablar, así que voy a hacer muy rápido. Dice con salmos, con himnos y canciones espirituales. No. Estoy en el punto 5 nada más. Que estoy hablando con salmos, himnos y cantos espirituales. Igual ya me voy a apurar. No me da tiempo de hablar sobre esto, pero hay otros reformados que creen en la salmodía exclusivamente. ¿Qué es eso? Bueno, solamente salmos. No me da tiempo de hablar para hablar esto. Pero nosotros cuando cantamos acá, cantamos cánticos, himnos espirituales y salmos. Ustedes ven la Confesión Bautista 1689, capítulo 22, versículo 5, dice en la enseñanza, exhortando un honor con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones. Ahora la Confesión de Westminster, capítulo 21, versículo 5, dice el canto de salmos con gracia en el corazón. Solo salmodía. ¿Usted le sorprende que diga solamente eso, la Confesión de Westminster? Yo he escuchado pastores de la Confesión de Bautista de nosotros enseñando a cantar solamente salmos. Y a mí me asombra. Incluso cuando hablo de los catecismos, dice catecismo de Westminster. Digo, pero, perdón, lo que me decís porque me molesta. O decidiste, ¿sos de la Confesión Bautista 1689 o sos Westminster? No podés estar claudicando en dos confesiones. Entonces, y tratando de... ¿Sabe por qué no me da tiempo de hablar? No me da tiempo de hablar de la salmodia solamente exclusiva, por la sencilla razón, tendría que hablar de Jonathan Edwards y otros más también, pero quiero que entiendan algo. En la antigüedad, los salmos, aunque hablaba de Cristo, porque los salmos Cristo dice que los salmos hablan de él, Moisés y todo, pero escuche, eso estaba en tipo y sombras. Usted no va a encontrar en un salmo hablando de la cruz de Cristo, la redención de Cristo. Tenemos mayor luz y mayor revelación. Por eso hay himnos ahora donde cantamos, en la cruz, o cantamos otros himnos más de la redención que ha hecho, de la expiación, de la justificación, cosas que no se veían. Entonces no podemos estar cantando solamente una salmodía, solamente exclusiva. Es largo de hablar esto. O sea, no me da tiempo a mí de hablar. La Biblia habla también de cantar cántico nuevo, siendo que Salmo 149 tenía, creo que en Apocalipsis. No me da tiempo de hablar esto. Pero ¿qué sucede? Nosotros no creemos solamente que podemos estar cantando salmos, solamente salmos, cuando en el Nuevo Testamento
tenemos mayor revelación. Tenemos mayor revelación. Incluso creo que en el Apocalipsis, creo que se canta el canto del Cordero, si no me equivoco, no lo tengo por acá, pero dice que cantaban un canto nuevo que ha redimido todo. Fíjese, el canto de Moisés. Bueno, hay muchos cantos. Pero ustedes leen el libro de Apocalipsis y van a encontrar que ellos estaban cantando al Cordero. Entonces, ¿qué significa? No tenemos solamente la salmodía exclusiva, nosotros tenemos himnos y cantos espirituales. Sé que a esto a algunos muchos no les va a agradar. Los instrumentos, no me da tiempo de hablar tampoco de los instrumentos. Miren, acá en mi mano, realmente no soy de recomendar libros, pero un libro de Adoración en Crisis, de Peter Master. Acá no me da tiempo de explicarlo porque se me acaba el tiempo, pero en el capítulo número 6 dice metal de cuerda e instrumento de percusión. Sencilla palabra, lo voy a resumir así todo esto. Muchos creen porque el Salmo 68 y el Salmo 150 dice que alaba con santerio, que todo lo que respira. Entonces, acá dice que acá se puede hacer esto y aquello, pero si ustedes ven bien y profundizan un poco más en esto, se van a dar cuenta que eso lo que ellos hacían, lo hacían después de la guerra, cuando había fiestas festivas, las mujeres tocaban panderetas festejando cosas, pero no lo van a encontrar que esto era en el templo. El templo, vamos a decir acá, eso hacía afuera, estaban contentos en la fiesta, en las bodas, tenían sus fiestas, pero en el templo creo que se permitían tres elementos, que ahora no me lo acuerdo bien, pero eran elementos no de percusión, sino que eran unos elementos, a ver si lo tengo por acá, eran unos elementos de cuerda, a ver si lo tengo, así, acá está. Eran instrumentos para el templo, el salterio, el arpa y los címbalos. Y estos eran tocados por los levitas. Y se tocaban la trompeta para que ellos vinieran, pero eso tocaba en el templo. No me da tiempo de hablar esto. La idea es que no podemos decir, el Salmo dice todo lo que respira con sangre y este. No, eso era en otra parte. En el templo Dios no permitía eso. Imagínense usted que poner un coso y la guitarra, y eso tapa y opaca la adoración y la persona pierde, se desconcentra cuando está alabando al Señor, porque eso le gusta a la carne. Dios no permitía eso. Entonces, nosotros, por eso dice Dios es espíritu, de verdad. Podemos tener un acompañamiento, sí, pero eso no ocupa el lugar central, eso vamos a decir, no tapa, no tiene el lugar principal en el himno. No está usted poniendo todo eso. Nosotros podemos seguir cantando como Pablo y Sila, encadenado y cantando himnos. Yo no tenía ningún cosa. Y dice que pasó como se abrió cuando ellos estaban cantando y fueron libres. Entonces, no es un tema largo para hablar, pero eso no debe ocupar el lugar central. La administración de los sacramentos, eso vamos a hablar más adelante. Esto también es el servicio de oración pública, vamos a decir, el bautismo, yo soy credo bautista. ¿Qué creo? Una persona, para estar en el nuevo pacto, una vez que salva a la persona, nosotros, y entra dentro de para entrar en la membresía, tiene que bautizar, se bautiza, esto forma parte de la adoración pública. Entonces, ¿qué sucede? Yo no creo que un bebé que se bautiza está dentro del pacto de gracia, porque solamente los que nacen, vamos a decir, bajo el nuevo pacto son los que nacen de nuevo, son los que forman parte del nuevo pacto, son bautizados. Mateo 28 versículo 19 es una ordenanza mandada por el Señor Jesucristo. Ahora vamos a decir la Santa Cena, aunque no son un medio de conversión para el pecador, sí podemos decir, porque escúcheme, ¿cómo se convierte el pecador? ¿Escuchando gritos y alabanzas y estruendo así? No, es por esto que él sabe que es un pecador. ¿Por qué Bullian estaba así leyendo la Biblia? Porque eso le reveló su condición. Pablo también vio que él codiciaba cosas del mundo y por eso se dio cuenta, pero fue con la palabra. Ahora vamos a decir, no es un medio, la Santa Cena, porque es la palabra de Dios. ¿Pero qué sucede? La Santa Cena, ya vamos a hablar más adelante, es un medio que Dios nos ha puesto para fortalecer y confirmar nuestra fe como creyentes. Cuando nosotros celebramos esto en el nombre del Señor y recordando lo que el Señor hizo, nosotros, ¿qué sucede? Nos fortalecemos en ese sentido. No hay algo intrínseco ahí adentro que
un poder. No, nosotros hablan en nuestra mente lo que el Señor ha hecho. Todo esto forma lo que es la adoración. Y no se le da, como ustedes ven en otros lugares, que se abre la puerta y se le da la Santa Cena a cualquiera. No es así. No es para abrir y darle a ver, como si tenés hambre y te doy de comer. No, no es así. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta. Ahí dice una parte, me queda un poco los ayunos. Mire, no me da tiempo, ahora tengo una hoja entera para ver los ayunos, me quedan solamente 15 minutos. Pero el ayuno lo voy a tocar, porque él lo toca en el punto número 5. Lo voy a hacer rápido. El ayuno en el Antiguo Testamento, escúchalo, discúlpeme, pero después si quieren me lo preguntas o me lo preguntás aparte, ¿sí? Pero el ayuno se hacía para mostrar arrepentimiento, un duelo por el pecado, en el Antiguo Testamento, acuérdense que tiraban cenizas, eso es lo que se mostraba, vamos a decir, cuando ellos ayunaban, era para buscar a Dios, en el sentido de arrepentimiento, cuando ellos estaban ayunando por una guerra, cuando había una enfermedad mortal, un peligro de muerte, se querían arrepentir, un dolor por el pecado, todas esas cosas para fortalecerse espiritualmente, para ser llenado por Dios. Entonces se buscaba el ayuno. Era para que no puedan, si no lo entienden, una expresión del dolor por medio de una crisis que está sufriendo una persona. Y buscaba el ayuno de Cristo. Es más largo de hablar esto. Ahora quiero que entiendan que lo que es el ayuno. El ayuno no es esa cadena que te dicen, vamos a hacer un ayuno. Se hace un ayuno de como 40 días. No es eso, porque el ayuno no es para buscar el favor de Dios. Escuche bien, el ayuno no es una obra. El ayuno no es para manipular a Dios, que vamos a orar por esto, por acá, y como que Dios dice, sí, si hacen eso yo voy a... Eso es obra, ¿no? Quiero que entiendan que solamente una obra, la que aceptó el Padre, y es la del Señor Jesucristo. Ahora si usted quiere hacer esa clase de ayuna, como pensando que Dios le va a oír, lo siento, solamente hay un mediador por el cual Dios le va a oír. No va a escuchar esa cosa hipócrita que está queriendo hacer. Cuando está ayunando y por ahí como escondida. Porque no se aguantó o porque el líder se lo dice y no me queda otra porque yo no lo quiero hacer, pero me lo dicen. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Eso es una obra que lamentablemente obligan a la gente a hacer. Ahora quiero que entiendan que fue Jesucristo, y si era para perdón de pecado y lo que se está haciendo, escuche, Jesucristo cumplió todo ya. Maldito el hombre que quiere vivir bajo la ley. No se lo ha justificado. Usted todas las cosas que quiere hacer para acercarse más a Dios, bueno, vaya a Cristo. ¿Quiere tener algo por medio de ayuno? No le va a servir. Vaya por medio de Jesucristo a Dios. Entonces no sirve nada de esas cosas. Ahora, si usted quiere tener abstinencia, bueno, hay hermanos reformados que sí lo hacen. Ayunan sinceramente, pero acá no se dice vamos a ayunar acá. Acá nosotros venimos a festejar, como el domingo que viene, que eso es lo que es el día del Señor, la muerte, la resurrección de Jesucristo, la creación y la redención en Jesucristo. No es si quiero guardar el día del Señor. El domingo que viene a hablar que es un pecado no guardar el día del Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quiere ayunar? Bueno, ayune y hágalo a usted aparte, pero yo no le puedo imponer en la conciencia a una persona que haga eso colectivamente. Es para buscar, para arrepentirme, lograr, bueno, por medio de Cristo. Por medio de Jesucristo lo puede llegar a hacer. Hay algunos que quieren ayunar, sinceramente lo pueden hacer. Pero usted no le puede obligar como un ministro a imponer eso en las conciencias de la persona. Voy a ver si me puedo apurar. ¿Cuánto me quedan? 13 minutos. Voy a tener que hacerlo muy rápido. Era la revelación, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10. Fíjese, dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpa. O sea, que cantaban un cántico nuevo. Fíjese, no cantaban salmodía exclusiva, sino que había un cántico nuevo y dentro de había arpa. Ese es el texto que yo estaba buscando. Voy a ir por el punto número 6. Ahora bajo el Evangelio ni la adoración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son las más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual
se dirige, sino que Dios ha sido adorado en todas las partes en espíritu y en verdad, tanto como en cada familia en particular, diariamente, o como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o por evidencia nos llama a ella. Bueno, esto es largo de hablar. Yo creo que tenía un resumen por acá, si me dan un segundo, y si no lo voy a tener que buscar en la confesión. Creo que lo tenía por acá. No. Sí, acá está. Nuestra confesión, capítulo número 1, versículo 6. ¿Qué nota tengo? 11 minutos. 1, versículo 6. Dice así. Todo el consejo de Dios tocante todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente expuesto o necesariamente contenida en la Santa Escritura, la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, acá escuchar, conocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios, lo que estamos hablando hoy, y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Bueno, 10 minutos. ¿Qué dice este punto número 6, esta parte del punto número que estamos terminando, del punto 6 también de capítulo 22? Bueno, viendo el capítulo número 1, versículo 6, acá junto con el capítulo 22.6, dice que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración y el gobierno que deben considerarse conforme a la naturaleza y la prudencia cristiana. Bueno, ¿qué significa? La hora del lugar, ¿a qué hora se hace acá? Bueno, a las 3:30. Hay otro lugar que se hace a las 8:30, otro se hace a las 11. No hay un horario. ¿Por qué? Porque vivimos en diferentes países. Entonces no podemos decir, se va a hacer en este lugar cuando, entonces eso tocante al lugar, el ministro decide qué horario más o menos lo va a hacer. Entonces eso, el lugar, no hay lugar, podemos adorarle en espíritu y en verdad. Hay personas que dicen, no, podés adorarle solamente allá. Roma decía que solamente tenía que ser allá. Entonces, esas cosas, vamos a decir, tocante, vamos a decir, concerniente a la adoración de Dios, debe ser conforme a la naturaleza y la prudencia cristiana. La duración del servicio. Escuche, a alguno le molesta que haga 2 horas quizás. ¿Sabes dónde predicó Pablo? Hasta la medianoche, dice que extendió el discurso. Y esa gente venía a trabajar, muchos eran esclavos, venían cansados. Creo que era, no me acuerdo qué puritano, no me acuerdo cuál era, creo que el Sublime Gracia es de que su sermón duraba 4 horas. Imagínense en esa época puritana. O ellos te daban todo el día, ahí, en convivio. Entonces, la duración del servicio, hoy usted ve y dice, no, 45 porque no aguantan más. Digo, qué lástima, digo, porque no vayan al cielo, ¿cómo van a ser pobres, no? ¿Cómo van a ser ahí? Dice que le estaban adorando ahí, son sacerdotes. ¿Cómo van a ser? De verdad. Entonces, la duración del servicio, la frecuencia, todas esas cosas, vamos a decir, se ha dejado a la iglesia que termine. O sea, ¿qué es eso? Sabiamente, ¿no? Para llegar a ser. En este sentido toca ese punto ahí para ir cerrando. Traté de abarcar lo que más pude, ya con eso terminé. El domingo que viene voy a hablar del Día del Señor. Y quedaron muchas cosas quizás afuera, no pude hablar muchas de las cosas que quería hablar, pero lo más importante que quería hablar sobre la oración que el Señor escucha, la oración que el Señor no escucha, la palabra, la predicación de la palabra, no tiene que regir la música, lo que es la adoración. Bueno, hablé lo que yo creía que era lo que es más importante, dentro de todo. Es un tema que lo invito a que sigan profundizando, sigan escudriñando. Con esto más o menos tienen las bases para que sepan. Me quedan otras cosas. Ejemplo, podría hablar, ¿cuánto me queda? 7 minutos. Escuchen, lo voy a decir solamente así. Podría haber hablado de la disciplina bíblica, aunque no la toco acá. Forma parte de una iglesia sana bien constituida.
¿Por qué ustedes ven en la iglesia cómo se hacen los jóvenes, las personas viviendo como quieren? ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Fíjense cuando Pablo dijo que ustedes lo entreguen a Satanás. ¿Eh? O cuando el Señor dice donde están dos o tres, ahí estoy yo. ¿Sabe de qué está hablando ahí? Está hablando de la persona que están tomando una decisión para hacer amonestar o disciplinar. Están ahí. Entonces, cuando estamos dos o tres nos congregamos en el servicio de adoración pública. Escuche, hay una promesa. El domingo que viene también lo voy a hablar, pero ya lo voy a anticipar. Aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿está? Tenemos el Espíritu Santo. Pero la promesa dice que el día del Señor, el Señor está. Su Espíritu. Aunque nosotros tenemos el Espíritu. Fíjense cuando dice que se paseaba por los candeleros, por sus iglesias en el día del Señor, dice Apocalipsis, Él estaba. Espero que el Señor les abra el entendimiento y pueda ver la bendición que tiene. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, estamos frente al trono de gracia haciendo más que nunca, apropiándonos, Señor, por ese elemento que nos ha dado, que la oración, Señor. Nos ha provisto, Señor, el medio por el cual podemos acercarnos a usted, y es por medio del Señor Jesucristo, guiado por su Santo Espíritu, Señor. A veces no sabemos cómo orar y el Espíritu Santo nos ayuda, Señor. Les pido, Señor, porque se esté levantando muchas iglesias o varones, Señor, que estén volviendo a las Escrituras, Señor, volviendo a adorarle como a usted le agrada, Señor. Sabemos que hacer eso, muchos se van a quedar con dos o tres, no van a estar muchos, Señor. Pero eso no importa. Lo importante es que cuando usted venga diga, bien varón, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo le vamos a poder servir en el cielo, en el reino, cuando estemos en su presencia, si acá nos quisimos amoldar al mundo? Porque el hombre es orgulloso, Padre. Y es tan orgulloso que es capaz de agarrar el cortafierro y hacer una puerta más ancha, con tal que le vengan gente, porque su orgullo no le permite que su iglesia esté vacía. Entonces le dicen que está vacía su iglesia, que no hay ovejas, porque su orgullo está lastimado. Pero nosotros no estamos para conformar al hombre, nosotros estamos para conformar a usted. Y usted dice que usted añadió solamente a aquellos que iban a ser salvos. Y yo siempre le pido lo mismo, Señor. Si alguno va a estar, que estén solamente los que van a ser salvos, Señor. No quiero, Señor, encontrarme en el día cuando usted me diga, ¿por qué le permitiste estar ahí? ¿Por qué no le dijiste que no era salvo? ¿Por qué no le tocaste la trompeta? ¿Por qué no le advertiste? Entonces, Señor, le pido que muchas personas sean humildes, Señor, y no estén llenando las iglesias, Señor, como números, sino que estén, Señor, buscando adorándole a usted, Señor, con aquellas personas que solamente han nacido de nuevo, Señor. Estamos muy agradecidos, como siempre decimos. Amén. Amén.